Creo que ya estamos en contacto con Rosana Marcela Donato. Buenas tardes, Rosana. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Rosana, para nuestros oyentes, ¿por qué no se presenta? Porque yo sé que usted es guardaparques, pero usted tiene unos cuantos años trabajando en el Parque Pereira Iraola, y me gustaría que usted le comente a los oyentes a qué se dedica su tarea, en qué consiste. Así empezamos a charlar sobre este bien común que es el parque y que no muchos lo tienen en cuenta. Bueno, yo soy Rosana Donato, soy guardaparques de profesión, brigadista en incendios forestales, por cursos con parques nacionales que hice, pero actualmente hace 11 años que me desempeño como voluntaria. Yo no integro el cuerpo de guardaparques de manera oficial. Ajá. Generalmente los guardaparques, cuando nos recibimos, hacemos un voluntariado para ver si podemos llevar adelante nuestra tarea, porque no es lo mismo cuando nosotros estudiamos que luego in situ. Cambia muchísimo la manera de ver el día a día de los guardaparques y las guardaparques, ya que no es una tarea tan fácil como quizá algunos lo ven o idílica, ¿no? Es una tarea que día a día tiene sus complicaciones a veces. Claro. Entonces los guardaparques hacemos un voluntariado, que generalmente es de 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, en el caso mío, 11 años ya van de voluntariado. Muy bien. Qué esfuerzo. Yo no lo veo tan bien, pero bueno. Bueno, algunos hacemos un voluntariado en otras áreas, pero de todas formas creo... Claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, bueno, generalmente las personas que hacemos voluntariado somos altruistas, ¿no? Claro. Lo hacemos por vocación. Pero bueno, cuando nosotros estudiamos para poder ejercer la profesión, no es lo mismo ser una guardaparques voluntaria, en mi caso, sin nombramiento, que si yo tuviera nombramiento. Claro. ¿No? ¿Y por qué no tiene nombramiento, Rosana? Y porque aún no ha llegado. No ha llegado en el parque. Yo me desempeño mi voluntariado en el Parque Provincial Pereira Iraola, Reserva Mundial de Biosfera. Hay varios voluntarios, hay varios guardaparques, no con tantos años como yo, pero sí, hay otros guardaparques y no están tomando guardaparques. Eso implicaría que ustedes puedan tener un salario, es decir, puedan ser retribuidos como corresponde a la labor que hacen, ¿es así? Claro, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, todo lo pongo de mi bolsillo. Mi equipo de incendio me lo compro yo, mi ropa me la compro yo, mi traslado me lo realizo yo. Bueno, ya hace 11 años que hago esta tarea, como lo hace cualquier guardaparques voluntario, ¿no? Sí, sí, no es algo loable, es parte de nuestra profesión. Pero bueno, en mi caso, ya no sé si hay guardaparques que tengan tantos años como los que yo llevo. Sí, me da un poquito de vergüenza que el Estado no asuma la responsabilidad teniendo gente con la vocación como usted o como otros. Usted pertenece a una asamblea, ¿verdad? Sí, asamblea de la Reserva de Biosfera Pereira Iraola. Bien. Cuéntenos quiénes componen esa asamblea. Bueno, es una asamblea que se crea en el año 2010 por inquietud de los vecinos del parque, que como siempre en estado casi de abandono ellos, se juntan para poder resolver varias problemáticas del lugar, como por ejemplo que no cuenta con una salita de primeros auxilios, siendo que es una zona rural, de difícil a veces tránsito. Esos caminos rurales actualmente están totalmente intransitables, esos caminos.
Ajá. Si tiene que llegar una ambulancia, no puede llegar, como fue en el caso precisamente de la persona que creó la asamblea, el señor José Lizarraga, que en ese momento ocupaba la quinta 62 del área J de producción. El parque tiene la particularidad que tiene una zona de quintas. Uh-huh. Esas quintas se dividen por sectores que van de la A a la H. Bueno, bien. José se encontraba en el sector J y él con otros pobladores convocan a también se suman a universidad, se suman vecinos, se suman organizaciones no gubernamentales, otros movimientos de lucha, ¿no? Porque se empieza a hacer la temática muy interesante para todos aquellos que les interesa proteger y conservar los ambientes naturales. Claro. Y tal es así del estado de las calles que José, una de sus descomposturas que ha tenido que salir en carretilla, sacado por los vecinos. Ah, pero eso es que ocurra por eso por lo intransitable de las calles. Digamos también que eso es el área metropolitana, quiere decir que no es que estamos hablando en las alturas de la cordillera de los Andes, en un lugar perdido, sino que estamos hablando de pocos kilómetros del puerto de Buenos Aires, muy cerquita de La Plata, prácticamente del centro político de la provincia de Buenos Aires. Y eso ha mejorado a partir de la intervención de la Asamblea. ¿Estos temas han mejorado? No ha mejorado. Lo único que la Asamblea lo que hace es poder visibilizar todo lo que está sucediendo en el parque, más allá que la Asamblea también trata de hacer educación ambiental, también trata de hacer otro tipo de actividades, pero el fuerte de la Asamblea es poder hacer denuncias de lo que sucede y también poder hacer judicializaciones, ya que cuenta con un cuerpo de abogados. Recordemos que la Asamblea en el año 2010 detiene con un amparo un proyecto de vialidad nacional que quería pasar una autopista por el corazón del parque. Entonces, se detiene el paso de la autopista, tal es así que, bueno, que en el año 2020, en agosto, ya se da la sentencia firme de esta medida cautelar de ese entonces. Bien. Con la medida de no innovar por sobre el parque. Por suerte, ese es uno de los grandes logros de nuestra asamblea, ¿no? Claro, lo sorprendente es que la asamblea tiene que recurrir a la voluntad y la participación de los ciudadanos por la desidia de un Estado que tiene recursos como para hacer otras cosas menos importantes, y que realmente hayan pasado tantos años y no se haya podido avanzar es muy significativo, y no estamos hablando de ninguna administración en particular, sino que es una situación que se sucede desde hace muchos años, supongo yo. Y si nosotros pensamos, ¿cuándo el parque fue nombrado parque? 1950. Al año 2021 aún se sostiene con el decreto de expropiación. Y se sostiene porque ese decreto de expropiación es muy claro en cuanto a los objetivos, que es la preservación y conservación. Claro. De ese espacio natural, de ese patrimonio histórico. Ahora, si no fuera ese objetivo, el parque, nosotros tememos que ya no sería parque. Claro. Porque al año 2021, tal cual la ley 10.907 de parques, reservas y monumentos naturales exige que cada reserva tenga su propia ley, porque las reservas son todas, son con sus propias características. Entonces necesita tener su ley, sus normativas propias, que esa ley le da, su propio manejo
Bueno, acá todo queda desvirtuado y a la buena de Dios por no tener todo esto que yo le estoy comentando. Claro. Las áreas naturales protegidas son muy necesarias, pero con su marco legal que sea sólido, con unos límites claros, que sean bien definidos, que sean reconocidos, que sean respetados, con un presupuesto que sea suficiente para todo lo que se necesita para desarrollar los proyectos, con el personal capacitado adecuado y en cantidad suficiente. La cantidad hoy de guardaparques que hay en el parque no son lo suficientes para las 10.000 hectáreas, más de 10.000 hectáreas que tiene. Sí, claro. Y en este momento cabe destacar que todo el personal del parque está en asamblea constante porque están con un grave conflicto laboral. Y cuéntenos de qué se trata ese conflicto laboral. Bueno, están muy mal pagos, trabajan en condiciones que no corresponden a la dignidad de un trabajador, de una trabajadora. Hay baños que están en condiciones que deben ser clausurados, que no tienen agua, que están rotos, no tienen las herramientas que corresponden, los tractores no andan, no tienen los materiales que corresponden para trabajar, no son reconocidas sus horas, y más en estos tiempos de pandemia, cuando hay personal esencial en el parque que no ha sido reconocido. Sí es reconocido como esencial, pero no al momento de ser remunerado como tal. Claro. Le pregunto, ¿ustedes le han pedido a los gobernadores e incluso al actual gobernador alguna entrevista, una reunión para tratar este tema y que tome carne en la cabeza de quien está gobernando, que tiene tantos problemas que muchas veces algunas cosas le pueden pasar por alto? Pero este no es un tema menor, es un tema que realmente debería impulsar el propio gobernador. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los temas? Bueno, ahora en la provincia tenemos a un gobernador, No, digo cuál de todos los temas, porque, por ejemplo, la Asamblea lo que hace es lo que se llama una trazabilidad jurídica. Nosotros sabemos los procedimientos administrativos y judiciales, cuáles son y cómo corresponde hacerlo. Entonces nosotros no podemos llegar a una gobernación sin antes pasar por los organismos que están en el parque, que corresponden al parque. Ah, bueno, ¿sí? Pero yo... Entonces nosotros... Rosana, le comento... ¿Usted habla del laboral? No, se lo plantearía más o menos en estos términos. Esto es una cuestión de índole política, no supera lo administrativo. Y por tanto, yo creo que ustedes podrían, por ejemplo, elaborar un borrador de proyecto de ley con todas estas cosas que usted ha señalado con tanta claridad y solicitarle una entrevista al gobernador de la provincia de Buenos Aires para presentarle el proyecto de ley sobre la preservación de la reserva de biosfera Parque Pereira Iraola. Y entiendo que si ustedes le llevan eso, el gobernador lo puede canalizar a través del legislativo, el legislativo discutirá y probablemente pudiéramos tener una ley. Bueno, nosotros desde el año 2001 que presentamos proyectos de ley, el último fue presentado en el año 2019 por el Frente de Todos. El proyecto de 2115. Que le daba el nombre al parque Derechos de la Ancianidad. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Cayó en marzo del 2021, cae. Así que ahora nosotros constantemente elevamos los proyectos. Pero bueno, lo que necesitamos que, aprovecho el medio para poder hablarle directamente a los gobernadores, no solo de Buenos Aires, sino de todas nuestras provincias, a los intendentes, que los objetivos de desarrollo sostenible que enmarca Naciones Unidas y que todos los países miembros se comprometieron a poder cumplir al año 2030,
que son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, trabajo decente, crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable, acción por el clima reales, vida de ecosistemas terrestres, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, no van a ser posibles si no modifican el concepto que se tiene del cuidado de un ambiente sostenible, sustentable, para las futuras generaciones. Nosotros no podemos pensar en nuestra generación, tenemos que pensar qué dejamos a las futuras generaciones. Por eso la Asamblea siempre termina preguntándose, ¿qué huella dejamos? Porque ¿qué es lo que vamos a dejar nosotros? Podemos presentar, cada 2 años presentamos el proyecto, lo modificamos, lo volvemos a presentar, ahora vamos a volver a presentar más corto, porque a lo mejor, claro, nuestro proyecto como enmarca todo lo que corresponde al parque, a lo mejor es tan largo que quizá no lo quieran leer. Pero bueno, ahora se los vamos a hacer por parte, lo vamos a hacer más corto, lo vamos a presentar, a ver si así por parte podemos sacar el proyecto de ley. Y no puede ser cualquier proyecto de ley, porque hay varias organizaciones que presentan proyectos de ley, que dicen que lo trabajan con la comunidad. Tiene que ser real la convocatoria de todos los actores de la comunidad. Como por ejemplo, ahora hay una resolución que salió el 23 de febrero del 2021 en conjunto con 3 organismos, Ministerio de Desarrollo Agrario, OPDS y el Ministerio de Seguridad, conformando un supuesto comité de gestión, donde allí se nombra a ciertos actores sociales, que esos actores sociales, desde que nosotros venimos trabajando y tratando de construir, preservar y conservar el ambiente de la reserva, no lo vemos presentes. Sin embargo, a todos los actores que conforman la Asamblea de la Reserva no los han convocado, y son muchísimas organizaciones, porque la Asamblea es abierta, claro, es federal. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué a dedo o por ese comité de gestión, cuando nosotros lo venimos solicitando año tras año, lo hacen de manera rápida 3 organismos que uno de ellos no tendría por qué estar en esa resolución, y es el Ministerio de Seguridad, que nosotros vamos a pedir que se retire. El Ministerio de Seguridad no puede estar en una resolución de una reserva de biosfera que fue declarada por UNESCO con importancia mundial en 2007. No corresponde. Tendría que estar la Dirección General de Cultura y Educación. Tendrían que estar nombradas todas las universidades, todas las organizaciones que están en el área constante, los productores, claro, las organizaciones de productores que son tan importantes. Entonces, bueno, para hablar, por eso yo le decía cuando usted me invitaba a la radio, que es tanta las aristas, ¿no? Las temáticas que confluyen para poder conformar esta riqueza que tenemos y que estamos dejando que se nos escurra entre las manos. Vaya a saber por qué ambición, vaya a saber por qué mezquindad, vaya a saber con qué objetivo, si son tierras que son que preferiblemente las quieran usar para emprendimientos inmobiliarios, cosa que mientras estemos la Asamblea de pie no van a poder. Muy bien, porque yo viví también en otro momento, hace unos años atrás, cómo querían arrasar con los humedales de Avellaneda y Quilmes para hacer un emprendimiento inmobiliario de muchos miles y miles de metros, con la finalidad de tener casi un reflejo de lo que era Puerto Madero en Avellaneda y Quilmes, generar ahí un lugar cerrado y que más que comunicarse por tierra con Buenos Aires, iba a tener el lujo de tener embarcaciones para unir
directamente desde Avellaneda Quilmes ir a la ciudad, a Puerto Madero, al microcentro, para una verdadera élite, ¿no? Pero sacrificaban en favor de esa élite nada menos que los humedales, que tienen un valor extraordinario, porque son esas grandes reservas que permiten equilibrar la humedad, equilibrar la suba y baja de las aguas. En fin, ahora le quiero preguntar cosas más concretitas y ya... Lo que usted está comentando me hace recordar a los 6 pueblos nuevos de Hudson que están construyendo sobre los humedales. ¿Qué noticia que me da? 63. En la calle 63. Ajá. Bueno, es increíble porque el negocio inmobiliario es el que en definitiva determina dónde se habita, dónde se construye, dónde se vive en la Argentina. Es increíble porque se termina constituyendo inconscientemente y sin plan, por el solo hecho de llevar adelante negocios inmobiliarios, se transforman en los que determinan el diseño de esta megalópolis que tenemos, que realmente es un sinsentido en un país tan inmensamente grande como es la Argentina, que acumulemos a todo el mundo en esta zona como si el país no tuviera miles de otros lugares. Rosana, pero yo le quería preguntar algunas cosas más, digamos, cotidianas. Por ejemplo, ¿ha sufrido incendios, por ejemplo, la Reserva Costanera Sur en la Ciudad de Buenos Aires durante unos años tuvo incendios intencionales? Allí, ¿ha habido incendios intencionales o no intencionales? ¿Cómo se custodia un parque para que efectivamente un incendio no haga un verdadero desastre, con el impacto además en zonas densamente pobladas que rodean al propio parque? Sí, nosotros hemos tenido, todos los años tenemos incendios, pero sabemos que muy pocos de esos incendios no son intencionados. La mayoría son intencionados y, bueno, es fácil de detectar cuando un incendio es intencionado. No están las condiciones dadas para que así no sea y se provoque el incendio igual. Entonces, bueno, sí, hemos tenido muchísimos incendios en los que estamos trabajando 5 días seguidos, a veces 7 días, porque no solo se hace el ataque del fuego cuando merma ese fuego, sino que después se hace la guardia de cenizas para controlar que no vuelva a encenderse, ¿no? Y entonces a veces es un trabajo que tenemos de descanso 2-3 horas y tenemos que continuar. Por eso es tan importante que se pueda lograr la incorporación de más guardaparques. Claro. Y le pregunto por otra faceta que tiene que ver con la incursión de intrusos o cazadores furtivos. ¿Cómo se controla todo eso? Porque los accesos al parque son lo suficientemente importantes como para dificultar la tarea de control de ingreso al parque. ¿Cómo es eso? Y eso se hace con recorridas. No hay otra manera, porque el parque es amplísimo, son más de 10.000 hectáreas, y cazadores furtivos, como también personas que se llevan leña, que se llevan muchísima leña en camionetas. Eso solo se puede detectar con la denuncia de alguien que los esté viendo en ese momento o la recorrida de los guardaparques constantemente. Ahora, nunca hacemos una recorrida de a uno. Siempre se hace con un apoyo. Claro. Entonces, son 2 guardaparques o un guardaparque y un guardaparque voluntario, cuando en mi caso nos tocó hace unos días, y otros que se quedan en la base, y depende, porque con esta situación de pandemia hay burbujas en todos los sectores de trabajo. Entonces, no todos vienen a trabajar, como por ejemplo, la base de guardaparques del sector San Juan. Generalmente se trabaja sábado y domingo, todos los guardaparques están hasta las 22 o más, desde las 7 de la mañana de corrido, en horario normal, en épocas normales. Ahora, en pandemia no, porque hay personal que es de riesgo,
hay personas, se dividen las burbujas, entonces no todos podemos estar quizá en el mismo momento trabajando, y entonces es más dificultoso. Pero bueno, todo depende de, como dice usted, son decisiones políticas, de que la reserva tenga sus normativas claras, tenga a sus laburantes bien pagos, con las herramientas que corresponden, y la cantidad de laburantes y laburantas que necesitamos hoy en la reserva. Bien, bien. Bueno, la última que le hago, ¿está calculado cuánta gente va al parque por tema de recreación, para jugar a la pelota o para lo que fuera? ¿Se sabe cuánta gente entra los fines de semana? No sé si hay un cálculo, pero lo que sí le puedo decir es que son miles de personas que vienen al parque, y muchas de esas personas no tienen, por ejemplo, un baño público donde ir, no tienen, por ejemplo, un espacio de interpretación ambiental donde acercarse a ver, por ejemplo, qué animales hay en la zona, asesorarse con los guardaparques, a recibir una folletería en épocas normales, porque ahora en pandemia todo eso no se hace. Y ahora en épocas de pandemia, por supuesto, con el mínimo de personal trabajando todos los días, es muy difícil poder contener también todos los de manejos de los visitantes, que muchas veces no les alcanza con ver que hay una resolución presidencial que les está diciendo que no pueden salir a tantos metros de su domicilio, o un cartel que indica que está cerrado, o un cartel que tenga un protocolo de que no se puede ingresar sin barbijo aunque estés al aire libre y en senderos, o un cartel que indique el horario. Yo creo que la ley de educación ambiental sancionada últimamente va a ayudar mucho a todas las reservas a poder concienciar a todas las familias que el cuidado, la preservación y conservación depende de cada uno. Que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir. Son palabras de John Sowell, y que la naturaleza es inagotablemente sostenible, pero si nosotros la cuidamos, porque si no, es totalmente finita, y tenemos que saber quiénes están detrás nuestro, que son los que esperan que hagamos un futuro mejor. Muy bien. Muy bien, Rosana, por hoy le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de conversar con nosotros en nuestro programa La Brújula por Radio La Luna. Pienso que en no mucho tiempo volveremos a conversar y ojalá podamos dar una descripción un poco más favorable, un poco más amigable de nosotros, los seres humanos, con el ambiente, y que el ambiente no está para servirnos o para destruirlo, sino que está para que podamos convivir en armonía, para llevar una vida plena y digna, donde todos se realicen y también respetemos cómo se realizan las otras especies, cómo se realizan las otras formas de vida que hay en la naturaleza. Le mando un abrazo. La última que le quiero decir es que nuestra asamblea está conformada por la comunidad mapuche tehuelche, Caluyotel, quien es Victorina Espoja, su cacique lonco, y que nos solidarizamos con ellos porque nosotros creemos y que la voz de los antes, de los originarios, es la que nos está guiando para poder preservar y conservar los bienes naturales. Muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, adiós. Bueno, hemos hablado con Rosana Marcela Donato, guardaparques del Parque Pereira Iraola. Ustedes la han escuchado.